Lo que Abelardo de la Espriella le respondió a Petro dejó al presidente completamente mudo. ¿Qué sucede cuando un presidente en ejercicio subestima a un candidato exiliado y recibe la respuesta más devastadora de su carrera política? Abelardo, usted está muy cómodo criticando desde Italia sin conocer la realidad de gobernar Colombia, dijo Gustavo Petro con esa sonrisa arrogante que había perfeccionado desde sus días de alcalde en Bogotá. Lo que vino después dejó al presidente de la República completamente sin palabras, a la presentadora congelada en el estudio y a millones de colombianos presenciando la demolición más brutal de un mandatario en ejercicio en la historia de la televisión nacional. Esa noche, en los estudios de Caracol Televisión, nadie esperaba que una entrevista sobre la campaña presidencial 2026 se convirtiera en la humillación pública más devastadora jamás vista en directo. Pero cuando Abelardo de la Espriella le respondió con una precisión quirúrgica que expuso 4 años de fracasos, Gustavo Petro comprendió que acababa de cometer el error más grande de su presidencia. Antes de comenzar, denle like y suscríbanse para que podamos seguir creando historias como esta. Si quieres ver cómo un candidato exiliado demolió al presidente más controvertido de Colombia en menos de 5 minutos, no apartes la mirada porque lo que está a punto de pasar cambiará tu percepción sobre el verdadero liderazgo para siempre. Todo comenzó cuando Marcela Hernández, la experimentada periodista bogotana conocida por sus entrevistas sin concesiones, decidió conectar en vivo desde Roma a Abelardo de la Espriella para confrontar directamente las críticas presidenciales. Era septiembre de 2025 y los índices de popularidad de Petro habían caído a mínimos históricos tras 4 años de crisis económica, inseguridad desbordada y escándalos de corrupción. Del otro lado, Abelardo de la Espriella, candidato presidencial del Movimiento Defensores de la Patria y abogado exiliado en Italia, se había convertido en la voz más incisiva contra las políticas fallidas del gobierno. Sus videos desde Roma criticando la destrucción sistemática del país habían alcanzado millones de reproducciones, convirtiendo al empresario paisa en el fenómeno político más relevante de la oposición. Tenemos en línea al candidato Abelardo de la Espriella desde Roma, anunció Marcela con esa voz firme que había entrevistado a 3 presidentes. Candidato, el presidente Petro dice que usted critica desde la comodidad europea sin entender la complejidad de gobernar Colombia. ¿Qué responde? Abelardo no perdió tiempo. Con esa mirada determinada que había cultivado durante años de éxito empresarial, lanzó la primera estocada. Marcela, agradezco la oportunidad de responderle directamente al presidente. Él dice que no entiendo la complejidad de gobernar, pero permíteme preguntarle algo muy simple. ¿Cómo es posible que en 4 años haya logrado destruir todo lo que funcionaba en Colombia sin construir absolutamente nada que sirva? La Cámara se dividió. A la izquierda, Petro desde Casa de Nariño, rodeado de los símbolos presidenciales, irradiando la autoridad del cargo más alto de la nación. A la derecha, Abelardo desde su oficina en Roma, más joven, más directo, pero con una mirada que ya mostraba que no se dejaría intimidar por los títulos. Candidato Abelardo, respondió Petro con esa verborrea característica que usaba para evadir preguntas incómodas. Usted habla desde el privilegio de no tener responsabilidades. Es muy fácil criticar cuando no se enfrenta a la herencia maldita que recibimos. Pero Petro no había calculado que Abelardo había preparado una trampa letal. Presidente Petro, usted habla de herencia maldita, pero permítame recordarle algunos datos. Cuando usted llegó al poder, Colombia tenía una inflación del 3.5%. Hoy tenemos 12%. Cuando llegó, teníamos 12.000 homicidios al año. Hoy tenemos 18.000. Cuando llegó, el dólar estaba a 3.800 pesos. Hoy está a 4.600. La única herencia maldita aquí es la que usted le va a dejar al próximo gobierno. El ataque fue directo, personal y respaldado con cifras irrefutables. Abelardo había usado la estrategia más efectiva contra Petro, confrontarlo con datos reales que no podía negar ni manipular. En Colombia, los políticos tradicionales siempre encontraban excusas, pero Abelardo estaba a punto de demostrar que él no era un político tradicional. Marcela esperaba una respuesta típica de Petro, tal vez culpando al uribismo, a la pandemia o al cambio climático. Los productores del programa anticipaban un intercambio rutinario, pero lo que vino después nadie lo vio venir. Petro intentó sonreír, pero fue una sonrisa forzada, nerviosa. Y entonces habló: Abelardo, usted simplifica problemas complejos. Colombia enfrenta factores externos que... Presidente, lo interrumpió Abelardo con una calma letal. Ya que menciona factores externos, ¿podría explicarle a los colombianos qué factor externo obligó a su gobierno a firmar contratos sobrevalorados?
¿Qué factor externo lo obligó a nombrar en cargos públicos a personas investigadas por corrupción? ¿Qué factor externo lo obligó a aumentar el gasto público en 40% sin generar un solo resultado positivo? Porque usted habla de factores externos, pero yo hablo de responsabilidad presidencial. El silencio que siguió fue devastador. Gustavo Petro, el hombre que nunca se quedaba sin palabras, el político más verborrágico de Colombia, se había quedado completamente mudo. Marcela intentó intervenir, pero Abelardo no había terminado. Con la precisión de un fiscal presentando el caso más sólido de su carrera, continuó: usted me dice que no entiendo la complejidad de gobernar, pero déjeme decirle lo que sí entiendo. Entiendo que cuando uno gobierna con honestidad no necesita inventar enemigos externos para justificar fracasos internos. Entiendo que cuando uno tiene un plan real no necesita cambiar de ministro cada 6 meses. Entiendo que cuando uno respeta a los colombianos no les miente todas las noches en Twitter. Cada palabra era una puñalada directa a los fracasos más evidentes del gobierno Petro. Los constantes cambios de gabinete, las mentiras sistemáticas, la ausencia total de resultados positivos. Abelardo no solo estaba respondiendo al ataque, estaba exponiendo 4 años de incompetencia en 3 minutos de televisión en vivo. Petro intentó recuperarse: candidato, esas son generalizaciones. No son generalizaciones, presidente. Son hechos documentados por el DANE, por la Fiscalía, por los propios medios afines a su gobierno, lo cortó Abelardo. Y le voy a decir algo más. Cuando yo critique desde Italia, lo hago con cifras reales. Cuando usted gobierna desde Nariño, lo hace con mentiras diarias. En ese momento, algo extraordinario sucedió. Gustavo Petro, el hombre que había dominado debates durante décadas, comenzó a tartamudear. Bueno, la situación, el contexto colombiano requiere, balbuceó Petro perdiendo por completo la compostura que intentaba mantener. Abelardo no mostró piedad: el contexto siempre es complejo cuando hay que justificar lo injustificable, ¿verdad, presidente? Marcela intentó desesperadamente cambiar de tema, pero el daño ya estaba hecho. En menos de 5 minutos, Abelardo de la Espriella había logrado algo que ningún opositor había conseguido en 4 años: dejar a Gustavo Petro sin argumentos. Pero lo más devastador aún estaba por venir. Presidente Petro, continuó Abelardo ahora con un tono casi profesoral, usted me pregunta si entiendo la complejidad de gobernar. Déjeme responderle que sí entiendo. Entiendo que gobernar significa tomar decisiones que mejoren la vida de la gente, no empeorarla. Entiendo que gobernar significa cumplir promesas, no romperlas todas. Entiendo que gobernar significa unir al país, no dividirlo. Y, sobre todo, entiendo que gobernar significa asumir responsabilidades, no buscar culpables externos para todos los fracasos propios. La última frase fue el golpe de gracia. Petro, quien había convertido la búsqueda de culpables en su principal actividad presidencial, no pudo responder. Su rostro, visible en la pantalla dividida, mostraba una mezcla de shock, indignación e impotencia total. Yo creo que, intentó Petro una vez más. Lo que usted cree ya lo sabemos, lo interrumpió Abelardo. Lo hemos vivido durante 4 años. Los colombianos lo sufrimos, la economía lo paga, la seguridad lo demuestra. Yo no vine aquí a hablar de creencias. Vine a hablar de resultados, y sus resultados son el fracaso más documentado en la historia presidencial reciente. Marcela Hernández, veterana de 1000 entrevistas difíciles, no sabía cómo manejar la situación. Nunca había visto a un presidente en ejercicio ser desmontado tan sistemáticamente en vivo. Y entonces Abelardo pronunció la frase que sería recordada para siempre. Presidente Petro, la diferencia entre usted y yo es muy simple. Usted llegó al poder prometiendo el cambio y solo trajo el caos. Yo llego a la política prometiendo orden y voy a traer progreso. Usted destruyó esperanzas, yo voy a reconstruir el país. Y la principal diferencia es que mientras usted justifica su pasado de fracasos, yo construyo un futuro de éxitos para Colombia. Gustavo Petro guardó silencio durante varios segundos que parecieron eternos. En la política colombiana, él era conocido por tener respuesta para todo, por nunca quedarse callado, por siempre tener una excusa o un culpable. Pero esa noche, frente a Abelardo de la Espriella, el presidente de la República se había quedado sin palabras. Pero nadie había anticipado lo que Abelardo haría a continuación. Marcela, dijo Abelardo dirigiéndose directamente a la presentadora,
Creo que el presidente necesita un momento para reflexionar sobre la diferencia entre gobernar con resultados y gobernar con excusas. Parece que 4 años no han sido suficientes para entender esa diferencia básica. Marcela, sorprendida por el giro, asintió. No tenía otra opción. Petro seguía en silencio, claramente descolocado por la confrontación más brutal de su carrera. Cuando los colombianos me eligieron en 2026, continuó Abelardo, Colombia tendrá un presidente que entiende que gobernar no es tuitear a las 2 de la mañana culpando a otros. Gobernar es levantarse todos los días a trabajar por resultados concretos. No promesas vacías como las de este gobierno, sino logros medibles que mejoren la vida real de las familias colombianas. Cada comparación era una puñalada directa a los métodos de Petro, quien seguía sin poder articular una respuesta coherente. Lo lograremos, continuó Abelardo, con un plan económico serio que no destruya el peso colombiano. Con una política de seguridad efectiva que no aliente a los criminales. Con un gabinete estable que no cambie cada semestre. Porque resulta que sí se puede gobernar Colombia sin convertir cada día en una crisis nueva. Petro finalmente intentó recuperarse. Candidato, usted está hablando desde la teoría. ¿Teoría? Lo cortó Abelardo. Presidente, lo único teórico aquí es su capacidad de gobierno. Prácticamente, usted ha demostrado ser el peor presidente en décadas. Teóricamente, tal vez tenía buenas intenciones. Prácticamente, ha sido un desastre total. En ese momento, algo sin precedentes ocurrió en la televisión colombiana en vivo. Gustavo Petro, el presidente de la República, comenzó a mostrar signos evidentes de desesperación. Empezó a hablar atropelladamente, sin coherencia, mezclando temas sin conexión. Es que, la oligarquía, el establecimiento, los medios, balbuceaba Petro perdiendo totalmente el hilo. Abelardo sonrió con la sonrisa de quien acaba de presenciar el colapso total de su oponente. Presidente, ahí está exactamente el problema. 4 años después, usted sigue culpando a todos menos a usted mismo. Esa es precisamente la diferencia entre un líder y un culpador profesional. Lo que nadie esperaba era que Abelardo aprovecharía el estado de Petro para dar el golpe final más devastador. Déjeme aprovechar estos minutos para hablarle directamente al pueblo colombiano, dijo Abelardo mirando fijamente a la cámara. Durante 4 años nos han dicho que los problemas de Colombia son culpa de todos menos del gobierno. Que la inflación es culpa de la guerra en Ucrania. Que la inseguridad es culpa del gobierno anterior. Que el desempleo es culpa del capitalismo mundial. Su voz se volvió más firme, más presidencial. Todo eso es mentira. Es la mentira que políticos fracasados como Petro venden para justificar su incompetencia y su irresponsabilidad. Marcela intentó intervenir, pero Abelardo continuó: Colombia necesita un presidente que asuma responsabilidades, no que busque culpables. Que trabaje con resultados, no con excusas. Que una al país, no que lo divida. Y en 2026, ese presidente va a ser Abelardo de la Espriella. Pero entonces ocurrió algo que marcó el final definitivo de la credibilidad presidencial. Petro, completamente descompuesto, comenzó a gritar incoherencias sobre complots y persecuciones. Sus asesores, visibles en el fondo de la toma presidencial, intentaban calmarlo, pero era demasiado tarde. El presidente de Colombia había perdido completamente la compostura en televisión nacional. Abelardo, con la elegancia que lo caracterizaba, esperó a que Petro terminara su desvarío y entonces pronunció las palabras que definirían el resto de la campaña. Presidente Petro, esto que acabamos de ver es exactamente por lo que Colombia necesita un cambio urgente. Un presidente no puede colapsar emocionalmente cada vez que le presentan la realidad de sus fracasos. El contraste era devastador. De un lado, un presidente descompuesto gritando incoherencias. Del otro, un candidato calmado, articulado, presidencial. Los colombianos tenían ante sus ojos la diferencia más clara posible entre el caos actual y la estabilidad futura. La entrevista terminó con Petro siendo desconectado por sus propios asesores para evitar mayor daño. Abelardo se quedó solo en pantalla, manteniendo la compostura mientras millones de colombianos acababan de presenciar el colapso total de la presidencia más controvertida de la historia reciente. Los días siguientes demostraron el impacto devastador de la confrontación. En Colombia, los medios afines al gobierno evitaron mencionar la entrevista completa,
mostrando solo fragmentos descontextualizados. Pero en redes sociales, el video completo se viralizó instantáneamente. Petro humillado por Abelardo se convirtió en tendencia mundial en español. Las encuestas mostraron el impacto inmediato. La intención de voto por Abelardo subió 15 puntos en una semana, mientras que la aprobación presidencial de Petro cayó a 18%, la más baja de cualquier presidente colombiano en ejercicio. Nuestro próximo presidente le enseñó al actual lo que es un verdadero líder, comentaba la gente en las calles de Medellín, Cali y Bogotá. Pero el impacto trascendió las fronteras nacionales. En toda Latinoamérica, analistas políticos comenzaron a estudiar la confrontación como un caso perfecto de cómo la preparación y la coherencia pueden vencer la improvisación y las excusas. El análisis posterior reveló la maestría estratégica de Abelardo. Primero había permitido que Petro lanzara el primer ataque, mostrándose como la víctima inicial. Segundo, había respondido no con defensas, sino con contraataques basados en datos irrefutables. Tercero, había mantenido la calma absoluta mientras Petro perdía la compostura. Cuarto, había transformado un ataque personal en una demostración de liderazgo presidencial. Abelardo jugó ajedrez mientras Petro jugó parqués, analizó un experto en comunicación política de la Universidad Javeriana. No solo se defendió, redefinió completamente los términos del debate y demostró por qué Colombia necesita un cambio urgente de liderazgo. El presidente en ejercicio, acostumbrado a controlar narrativas desde el poder, había sido superado por un candidato que usó nada más que la verdad, los datos y la coherencia estratégica. Pero quizás lo más impactante fue lo que Abelardo declaró en privado después de la entrevista. Según fuentes cercanas a su campaña, cuando le preguntaron si había estado nervioso antes de enfrentar al presidente, él respondió, ¿nervioso? ¿Por qué estaría nervioso? Cuando uno tiene la verdad de su lado, cuando los datos respaldan cada afirmación, cuando la coherencia define cada posición, no hay presidente fracasado que pueda intimidar a quien va a rescatar el país. Esa frase resume perfectamente por qué Abelardo de la Espriella pudo hacer lo que ningún opositor había logrado en 4 años. Dejar a Gustavo Petro completamente sin argumentos y mostrar a Colombia el contraste entre el fracaso actual y la esperanza futura. La confrontación de esa noche no fue solo una victoria de Abelardo sobre Petro. Fue una demostración de que el liderazgo preparado siempre vence al improviso, que la coherencia siempre derrota a la demagogia, que la nueva generación de dirigentes colombianos no se dejará intimidar por los métodos fallidos del populismo. Gustavo Petro había desafiado a Abelardo de la Espriella pensando que su investidura presidencial sería suficiente para humillar al candidato exiliado. Lo que no calculó fue que Abelardo no pelearía con las reglas de la demagogia, sino con las armas de la competencia, preparación, datos, coherencia y visión de futuro. Esa noche, en los estudios de Caracol Televisión, no solo se enfrentaron dos políticos, se enfrentaron dos modelos de liderazgo, uno basado en excusas y culpables externos, otro basado en responsabilidad y resultados concretos. Y Colombia entera pudo ver cuál era superior. Lo que muchos no sabían era que esta confrontación tendría consecuencias políticas duraderas. En las semanas siguientes, varios congresistas del pacto histórico comenzaron a distanciarse públicamente de Petro. El mensaje era claro, seguir defendiendo lo indefendible podía resultar en una derrota electoral devastadora. En las regiones, alcaldes y gobernadores que habían apoyado tímidamente al gobierno comenzaron a expresar públicamente su admiración por la propuesta de Abelardo. Lo que vimos esa noche nos confirmó que Colombia necesita un liderazgo serio, admitió un gobernador costeño bajo condición de anonimato. Pero quizás el impacto más significativo se dio en la percepción internacional. Diplomáticos europeos y estadounidenses que habían mantenido relaciones protocolarias con el gobierno Petro comenzaron a establecer contactos discretos con el equipo de Abelardo. Esa confrontación demostró que Abelardo no es solo otro candidato más, comentó un embajador europeo. Es un líder de calibre internacional que sabe exactamente cómo manejar crisis y presentar soluciones coherentes. El presidente Petro, por su parte, evitó durante meses cualquier mención pública de Abelardo. Cuando finalmente fue presionado por periodistas sobre la entrevista, su respuesta fue evasiva: cada candidato tiene derecho a expresar sus opiniones, pero gobernar es muy diferente a opinar. Pero los colombianos no habían olvidado. El video de la confrontación siguió circulando meses después,
convirtiéndose en material de estudio en universidades y escuelas de liderazgo. Es el ejemplo perfecto de cómo la preparación intelectual y la coherencia política pueden vencer la demagogia y la improvisación, analizó un profesor de la Universidad Nacional. 6 meses después ocurrió algo que nadie había anticipado. Durante un evento empresarial en Cartagena, Gustavo Petro y Abelardo de la Espriella coincidieron en el mismo auditorio. Los organizadores, conocedores de la tensión, los habían programado en momentos diferentes, pero el destino quiso que se encontraran en los pasillos del hotel. Testigos presenciales relataron que Petro se acercó a Abelardo con una sonrisa forzada. «Candidato, espero que entienda que aquella entrevista fue solo política», le dijo extendiendo la mano. Abelardo, con la elegancia que lo caracterizaba, estrechó la mano del presidente. «Presidente Petro, yo nunca hago nada que sea solo política. Todo lo que hago es por Colombia, y Colombia merece líderes que asuman responsabilidades en lugar de buscar excusas». Esa respuesta, elegante pero firme, terminó de consolidar la imagen de Abelardo como un líder que podía ser directo en el debate, pero siempre constructivo en el propósito. La confrontación entre Abelardo de la Espriella y Gustavo Petro se convirtió en un momento definitorio para la política colombiana del siglo XXI. Demostró que los métodos de la demagogia populista ya no funcionan contra líderes preparados, coherentes y comprometidos con resultados reales. Gustavo Petro había desafiado a Abelardo de la Espriella esperando una victoria fácil sobre un candidato sin experiencia gubernamental. Lo que obtuvo fue una lección magistral sobre la diferencia entre gobernar con excusas y liderar con soluciones. Y Colombia entera fue testigo de esa lección que cambiaría el rumbo político del país. ¿Crees que Colombia está lista para un liderazgo basado en resultados concretos en lugar de promesas vacías? ¿Qué opinas sobre este contraste entre la preparación y la improvisación política? Déjanos tu comentario y dinos si consideras que este tipo de confrontaciones son necesarias para que los colombianos conozcan realmente a sus líderes. Y así llegamos al final de esta historia. Quiero agradecerte de corazón por acompañarme hasta aquí, por dedicar tu tiempo y atención a este contenido. Cada like, cada comentario y cada suscripción significan mucho para mí, y son el motor que me impulsa a seguir creando. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte si aún no lo has hecho y activar la campanita para no perderte ningún contenido nuevo. Tu apoyo es invaluable. Antes de despedirme, quiero recordarte que detrás de cada video hay horas de trabajo, pasión y dedicación. Así que, si este contenido te gustó, compártelo con alguien más y ayúdame a llegar a más personas. Gracias nuevamente por estar aquí, por ser parte de esta comunidad. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto y bendiciones.